natural del 40%. Tiene una humedad natural del 40%, un límite líquido del 45% y una densidad de partículas de 2.68. Una arcilla tiene una humedad natural del 40%, límite líquido del 45% y una densidad de partículas de 2.68. Considere además, considera además la influencia de los estratos que sobreyace sobre el estrato de arcilla con las siguientes características. Considera además la influencia de los estratos que sobreyace sobre el estrato de arcilla con las características que se indican en la figura. Sobre el estrato de arcilla con las características que se indican en la figura. ¿Vamos? La construcción proyectada aumentará la presión actuante en la arcilla. Aumentará la presión actuante en la arcilla de 1.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado se pide calcular el asentamiento medio de la camada de arcilla, y además calcular la tensión admisible del suelo tomando en cuenta el número de golpes de SPT corregido analizar previamente las condiciones geológicas del estrato de arcilla tomando en cuenta los parámetros geotécnicos indicados. Analizar previamente las condiciones geológicas del estrato de arcilla tomando en cuenta los parámetros geotécnicos indicados. de la estrato de arcilla. Lo último que dice Sarasa, nomás el ingeniero. No sirve de nada. Ya, ¿ves? Muy parecido al ejercicio. El otro. Vamos a hacer de otra manera. Ya, ¿algo más?
Ah, no he puesto los números que hay. Ahí está. ¿No viste el número de golpe? También. Eso ahorita no sirve. Algo más ahí con los datos que te dan los puertos. Porcentaje de... Bien. ¿Algo más? ¿Podemos hacer lo mismo que en el otro ejercicio? Todo se puede. ¿O no? La cosa es saber si Tienen que está se den bien. cuenta, si no se lo van a venir a copiar y tengan lo mismo que nada ese día se olvida. Eso que vimos ayer. ¿Ayer? Fíjense que en el otro nos da gravedad de los sólidos. Aquí ya nos está dando es la densidad. La gravedad lo puede chipar a ustedes. Porque si ustedes trabajan con la gravedad no les va a dar esa densidad ahí. ¿Ya? Porque la gravedad depende de la relación de vacíos y ustedes no tienen ahí relación de vacío. Entonces, el logo de esto, ¿qué significa? No me olvidé la nomenclatura. Gamma. Gamma. O sea, fíjense, gamma M, gamma D, ya están ahí implícitas las densidades sumergidas y las densidades saturadas. Son los que están en inglés. ¿Ya? Porque en el otro teníamos, si bien teníamos gravedad de los sólidos, nos daba relación de vacío. Por eso hallábamos primero las densidades. Aquí ya nos está dando las densidades. Por los pesos específicos. O el peso específico, como quieran llamar. Pero fíjense que nos da gravedad de los sólidos. Si ustedes no aprenden a identificar, van a querer hacer gravedad de los sólidos, como lo hicimos en el anterior, y luego se dan cuenta que no están parados en nada. Y eso fue lo que pasó el anterior semestre. Como yo se los expliqué el anterior, preguntaban cuál es la gravedad de los sólidos, digo, cuál es la relación de vacío, le preguntaban al ingeniero. Ya se lo sabían de memoria del ejercicio. Y el ingeniero decía, pero ¿para qué quieren si pueden calcularlo con los datos que están? Y se perdían, no se daban cuenta. Y ya estaban ahí las densidades. Ya directamente no hay que calcular, hay que ir directo a la densidad efectiva, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, la densidad efectiva, cálculo de la tensión efectiva. Y creo que si el ingeniero les explica esto y aún así lo pone en el examen y aún así no lo pueden resolver. Igual el 1 2022 me dijeron eso. El macho Pita salió y dijo, pero si fue lo que enseñó el ingeniero. Y cuando el ingeniero me iba en la sala de docente, veámoslo, casi nadie lo había hecho. Solo el chupa. Ya. Entonces la tensión efectiva en el punto D, voy a llamarlo, va a ser igual, la tensión en A es 0, ¿no? La tensión en B más la tensión en C más, vamos directo al grano. Entonces tenemos delta M por su altura, H1, más delta D1 o delta D2, ya me igual pongámosle, por H2 más delta o sigma D3 por H3, fíjense aquí tiene que ser medio, ¿no es? Porque le dije el asentamiento medio, dice el enunciado, eso tienen que prestarle mucha atención. Sigma D sigma es igual, aquí tendríamos 1.76 toneladas sobre metro cúbico por 5.60 metros más 1.04 toneladas sobre metro cúbico por 10 metros más 1.04 toneladas sobre metro cúbico por 2 metros, ¿no? Ah, sí. O si quieren,
chimpancé. Préstame una calculadora porque el que yo hice es el que está en el libro. El ahí dice tensión de 1.2 y las alturas son diferentes. Como le digo, el ingeniero solo cambia los datos y a veces se olvida borrar ciertas cosas. Así que ustedes igual leanlo bien y le dicen falta tal cosa. Ahorita voy a explicar qué es lo que le faltaba en el anterior semestre. Ya. Dice que la tensión en ese punto D va a ser igual a 22.336 toneladas sobre metro cuadrado. Fíjense que vamos a hacer lo mismo, vamos a determinar el asentamiento por consolidación, ¿no? Pero aquí hay un detalle. ¿Ya? ¿Quién ya se dio cuenta cuál es el detalle? Bueno. Se vayan dando cuenta con el ejercicio anterior que hicieron. La ecuación igual la puede presentar así. ¿Ya? Entonces este sigma de, voy a llamarle F sub 0, presión inicial. Pueden poner el nombre que quieran, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que no tenemos nosotros? No, lo tenemos. Tiene el incremento de tensión, ¿no? Para que no se chipen lo vamos a llamar como estamos haciendo. Eso mismo vuelven a ver en fundaciones, ya más profundo. Ah, el valor de... Y el esquema no lo hace el ingeniero, pero es así. 1.8 toneladas sobre metro. ¿Tonelada o kilogramos? Creo que es kilogramos sobre centímetros, ¿no? El esquema es así. ¿Qué nos falta? Nos falta la E, no lo creo. La E. La E, digo. La relación de vacío es el índice de compresión. Pero se puede sacar el índice de compresión. El índice de compresión está fácil. Sí. A veces él igual, en el ejercicio que está en el libro de los viejos, no pone estos dos. Pone esto. Índice de plasticidad. Límite plástico. Si no aprendieron bien solo uno, se pierde igual. El índice plástico, ¿qué? Límite líquido menos límite plástico. Y con eso tienen, ¿no? Entonces, como tienen el límite plástico y tienen el índice de plasticidad, pueden determinar el límite líquido. Porque en el libro donde están los modelos de exámenes viejos, el ejercicio este está con estos datos así. No les da límite líquido, les da el índice plástico. Y el límite plástico. Entonces, como ustedes ya han llevado suelo 1 y han visto el laboratorio del límite, platino lo calcula. ¿Ya? Aquí, gracias a Dios, nos está dando eso. Entonces, tenemos que el índice de compresión 0,09 por el límite líquido menos 10. .009 límite líquido 45 menos 10. Mira. Este, pues. C sub C me da 0,09
0,315. Técnicamente lo que me faltaría es la relación de vacío. Fíjense cómo yo voy a determinar la relación de vacío. No sé si esto es una fórmula, pero viene de lo mismo. ¿Qué pasa con la arcilla? Tiene una humedad del 40%, Sí, aparte, ¿qué otra cosa más tengo ahí? Los números de papeles. No me sirve eso ahorita, eso va a ser para la segunda parte. ¿Qué más tengo? El porcentaje de humedad. Tengo el porcentaje de humedad y qué más. Probabilidad de sólido. Ya. Ahorita, ¿en qué condición está la arcilla? Según la estratigrafía. Saturado, Si un suelo está saturado, ¿qué quiere decir? Que el porcentaje de humedad es equivalente al porcentaje de vacío que tiene presente la muestra del suelo. ¿Sí o no? Entonces, la relación de vacío, ¿a qué va a ser igual? Al contenido de humedad por la gravedad de los sólidos. No sé si es una fórmula de suelo. Tiene que ser, ¿no? Entonces, 0.40 por 2.68. La gravedad de los sólidos, cuando ustedes hacen el ensayo de peso específico, le va a dar la densidad en gramos, centímetro cúbico o kilogramos sobre metro cúbico, y ustedes la dividen entre la densidad del agua y les da cuánto es la gravedad de los sólidos. Entonces la relación de vacío es igual. ¿Cuánto nos dijo? 0,78 sería 1.072. Esto fue lo que no pudieron hacer los suelos del anterior semestre. Y estaban ahí, le decían falta datos, falta datos. Nadie se dio cuenta de eso, el ingeniero se cansó y dijo, bueno, ya adopten una relación de vacío de 0,80. O sea, dijo que si un suelo está saturado es igual a la relación de vacío. Si un suelo se encuentra saturado, significa ¿qué es el contenido de humedad? ¿Cuánto de agua está en los espacios vacíos? Si un suelo se encuentra completamente saturado, ¿qué significa? Que el agua de saturación está llenando todos los espacios vacíos. ¿A qué es igual la relación de vacío? Entonces, al contenido de humedad por la gravedad de los sólidos, porque tengo el dato de la gravedad de los sólidos. ¿Estamos, no ves? ¿Entienden o no? ¿Hay alguna duda con eso? Contenido de humedad. Eso. Ya entonces ahora recién podemos hacer esto. Delta H, nuestra altura, como le dije aquí, sí se considera los 4 metros, por el índice de compresión, dividido entre 1 más 1.072 por el logaritmo delta es 22,33,6 ahora fíjense si la tensión está así, 1.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Yo lo multiplico por 10 y me da en toneladas. Ya, tonelada metro cuadrado. Entonces aquí sería 18 toneladas sobre metro cuadrado. Todo dividido entre 22,336 toneladas sobre metro cuadrado.
15.60 centímetros. Ojo que hay una acá, solo estamos haciendo la parte que me dice que calcule el asentamiento medio de la camada de arcilla. ¿Ya? Es la parte similar al ejercicio anterior que hemos hecho. Falta todavía. En arena, que están por debajo del nivel freático. Ahorita no me acuerdo cuál es la ecuación. Creo que NSPT, N60, que es la corrección, es igual a 15 más número de golpe. O sea, el número de golpe de SPT, la primera corrección, si es que hacen otra, menos 15 dividido entre 2. Si no me equivoco, si puede que esa se presente como la primera corrección. Está en lo cierto, cuidado. Que a veces uno cuando hace un SPT a los 2 metros ya se pilla el nivel freático, son arenas ya. Puede que esa pueda ser la primera corrección. Pero como les digo, solo es válido si el número de golpe es mayor a 15, si estamos en debajo del nivel freático y si es arena. ¿Ya? Si no, no se corrige. Eso más que todo por lo que cuando ya uno está sobre el nivel freático, al momento de querer levantar la tubería, eso nos va a ir chupando. Y aparte que cuando ya llegamos a una arena con nivel freático, nosotros estamos obligados a hacer una inyección de lodo bentonítico. Entonces eso es lo que nos complica. Por eso se corrige con esa condición. ¿Ya? La segunda, que esto se da cuando el estudio del suelo tiene por lo general más de 7 metros, por presión efectiva. Cuando la presión efectiva, ustedes están conociendo presión con este nombre, es mayor a 10 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces aquí el número de golpes corregido en 60 es igual al número de golpes. En caso de que se hubiera corregido primero por esto, tiene que venir aquí esa corrección, ¿ya? Por FC, donde FC es igual a 0,77 por el logaritmo de 200 dividido entre la presión efectiva. ¿Ya? Cuando la presión efectiva es mayor a 10 toneladas sobre metro cuadrado. Por lo general, cuando uno hace un SPT a los 6-7 metros, si el estudio del suelo es de más profundidad, recién a esa altura se puede ver la corrección por presión efectiva. ¿Ya? Si el SPT tiene 6-5 metros de estudio, no se corrige. No va a llegar a dar esa presión. ¿Ya? Y la tercera de las importantes es por longitud de tubería. Siempre y cuando la longitud de estudio es mayor a 20 metros. Esta no me la sé de memoria, pero voy a buscar en un informe que tengo, ¿ya? El Excel, ¿no? Es la probeta de arcilla que la meten a un... Es que hay dos tipos de triaxial, el estático y el dinámico. En el caso de fundaciones, ustedes van, que es lo que más interesa ahorita en la materia, es el estático. Es comprimirlo nomás donde vos medís la presión de poro, la presión intersticial. En cambio, en carreteras se hace triaxial dinámico, cargas y descargas para determinar el módulo resiliente del suelo y con eso calcular espesor del pavimento. Él nos dijo que la muestra recibía presiones por todos los lados. Claro, una es la presión vertical, la típica, y otra es la que, como está en una cámara, presión de confinamiento. Es lo mismo que el suelo. El suelo puede recibir un incremento de tensión, por ejemplo, si yo hago una zapata, ¿no es? Esa es una tensión vertical fija. Pero también, fíjense que al comprimirse se expande. En la ecuación de Boussinet, que es lo que es, la ley de Hooke, de que ustedes tienen que hallar el módulo
residencia otra vez carga y descarga. Esto que ven en geología no es módulo de Young. Poisson, coeficiente de Poisson. Entonces con eso puede tener el coeficiente de Poisson de un suelo porque el suelo se expande, pues se necesita una presión de confinamiento, por eso se coloca una presión de confinamiento. Ya, pero no viene al caso. Ya, esto no necesita. N de SPT menos 1,0,6 menos 0,003 por la longitud. ¿Ya? En este caso, nosotros solo consideraríamos esta, ya, jóvenes. ¿Por qué? Porque la arcilla donde la estamos analizando no llega a los 19 metros, digo, llega a 19,60, ¿no? No corregimos todavía. No corregimos NSPT mayor a 15, porque en nuestro caso estamos analizando la arcilla, nos pide la arcilla. No nos pide la arena. Si nos pidiera la arena fina esa cumple para corregir por número de golpes, porque da más de 15 y está saturada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la corrección por presión. Entonces corregimos SPT por presión. Por presión efectiva. Tenemos que el factor de corrección es igual a 0,77 por el logaritmo de 200. Y aquí ya tenemos que determinar la presión efectiva. Lo habíamos analizado por parte, no pasa nada. 1,76 por 5,60 más 1,04 por 10. Más 1,04, tomé el estrato medio, pongámosle 2 metros. Teníamos pues ya la presión, ¿no? 22,36. ¿Cuánto nos da el factor de corrección? 0,77 por el logaritmo base 10 de 200 dividido entre 22,38. 0,73. Ya. Entonces el número de golpes corregido por presión va a ser igual a 6 por el factor de corrección Bueno, creo que vuelan, 0,733. Ya. ¿Qué hace el ingeniero? Viene el libro de suelos 1 pide esta fórmula. Porque si no tendríamos que hacer todo ese. Tenemos ahorita el número de golpe, lo que tendríamos que hallar es el ángulo de fricción, la cohesión y hacer la ecuación de Texay. ¿Ya? Pero como les digo, el ingeniero no. He visto varios laboratorios igual que no hacen lo mismo y hacen esta ecuación para determinar tensión visible en arena, digo en arcilla. ¿Ya? Y está en el libro del suelo 1.33 por el número de golpes de SPT. En este caso sería ya corregido.
dividido entre 10. Me dice que la tensión es igual a 0.585 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta ecuación es empírica, ¿ya? Si tuviera mi libro de suelo 1 a mano, se lo mostrara. Esa es la tensión. Ahora, el análisis de las condiciones geológicas es que ustedes tienen que agarrar y poner, tenemos una tensión baja, dado que el número de golpes de SPT no es muy alto, porque tenemos 6 golpes de SPT, ¿no? O sea que con 6 golpes hundió 30 centímetros la cuchara, entonces un suelo blanco, ¿ya? Y porque el coeficiente o el índice de compresión C sub C nos indica que es una arcilla normalmente consolidable. O de compresibilidad media, perdón. Una arcilla de compresibilidad media. ¿Ya? Una arcilla de compresibilidad media, lo cual nos indica, lo cual se puede evidenciar, ¿no? Con lo que se evidencia, lo cual se puede evidenciar con que la deformación o delta H nos dio, ¿cuánto? 15 centímetros, 15.80, ¿no? Que es bastante alto. Imagínense un asentamiento de 15 centímetros. 15,60. O sea, ahí esa parte donde le jala zaraza, usted va a responderle con zaraza. Tenemos una tensión muy baja debido a que el número de golpes de SPT no es elevado, son 6 golpes. El índice de compresión nos indica que es de compresibilidad o mediana compresibilidad. Y eso se puede evidenciar debido a que el asentamiento que se dio debido al análisis que estamos haciendo, la verdad, era 15.6 centímetros, un asentamiento bastante elevado. ¿Ya? Y por número de golpes mayor a 15 no, porque si bien nos encontramos debajo del nivel freático, esa corrección solo es aplicable en arena. ¿Ya? En arcilla, cuando uno se encuentra con el nivel freático, no tiene por qué bombear con lodo bentonítico. Porque la arcilla técnicamente, digo, el lodo bentonítico es una arcilla. Si ustedes bombean, lo único que van a hacer más espeso y no van a poder sacar, no va a circular eso. En arena, ¿por qué se bombea? Porque empieza a derrumbarse, pues allá adentro, la arena es suelta, a medida que ustedes meten, sacan las tuberías, eso se irá derrumbando. Entonces se pone el lodo bentonítico, que es como una arcilla, y eso lo impermeabiliza. Pero en arcilla, si ustedes quieren ponerle una arcilla para sacar otra arcilla, lo único que van a hacer es hacer que el lodo se espese más. Entonces, cuando uno hace un SPT en suelos arcillosos, lo que tienen que hacer es bombear. Si bien puede bombear, pero sin lodo, con solo agua. ¿Ya? ¿Y agua con cal? También, pero para qué te vas a fregar la mano. La cal es solo para que reaccione el lodo bentonítico. El lodo bentonítico es una arcilla, pero tiene un tratamiento diferente. Pero no deja de ser, fue una arcilla en su momento, solo que se le hizo un tratamiento diferente. Por eso es que reacciona con la cal. Ya, me dije que difiere un poquito más del otro, por las mismas razones, se hace un poco más extenso porque pide más cosas. Pero ahí hace que te explique. Hagamos el que está ahí, que es facilito, el que les pasé. Y las teóricas, por lo general, casi suele repetir. Determinar la distribución vertical de esfuerzo hasta los 10 metros.
Que eso técnicamente es usineno. ¿Ya? Entonces voy a ir borrando y el enunciado ya lo tienen ustedes ahí. Vayan terminando de copiar si quieren. Eh.